Muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecer al comité organizador por esta invitación. Pues sí, como mencionó muy bien el doctor Quirós en las charlas anteriores, pues hemos visto ciertos puntos al respecto con los probióticos, pero vamos a tratar de sintetizar información al respecto de los probióticos, puesto que, si bien es cierto, es un tema bastante controversial, principalmente por la heterogeneidad pues, de los estudios. La gran mayoría tienen, digamos que, pocos estudios, algunos más que otros, que pues, lo veremos durante la charla. Entonces, tratando de sintetizar información, puesto que es un tema bastante amplio, me enfoqué principalmente en historia, ciertas definiciones, algunos mecanismos de acción de los probióticos, cómo vamos a leer estos probióticos, la adecuada nomenclatura, los usos pues, con la evidencia actual y su perfil de seguridad. A manera de introducción, si bien sabemos que la historia de los probióticos viene desde miles de años antes de Cristo con el uso de comidas fermentadas, pues digamos que el inicio de la era probiótica terapéutica inicia a finales de los 1800 y mediados de los 1900. El profesor Eli Mechnikov primero se destacó en los primeros años de sus estudios, en 1908, por describir células que tenían la capacidad de aniquilar o matar ciertas bacterias y los llamó fagocitos. De hecho, ganó el premio Nobel en fisiología y medicina por este descubrimiento. En sus últimos años, pues, él se dedicó principalmente a ver la relación entre la microbiota y la longevidad. Es decir, él describió que si modificábamos ciertos parámetros en nuestra microbiota, en los microorganismos a nivel intestinal, pues íbamos a, decirlo así, tener mayor longevidad. De hecho, describió o recomendaba una dieta basada en un yogur en la que le agregaba ciertos lactobacilos, lo llamó bacilos búlgaro, y él pues es el padre de la probioterapia desde entonces. También Alfred Nisle, él pues describió o aisló, mejor dicho, una Escherichia coli en un soldado en la Primera Guerra Mundial. Este soldado pues no desarrolló diarrea en un brote de Shigella. Describió esta Escherichia coli no patogénica y bueno, si vemos la imagen yo diría que es el soldado que está ahí atrás por los otros, ¿no? Posteriormente, Henri Tressier, él aisló unos bifidobacterium en la leche, en unos lactantes y posteriormente esto le permitió pues utilizarlo como tratamiento en brotes de diarrea. En Japón, el doctor Shirota también aisló Lacticacea bacillus, Paracasei shirota, es una cepa que está comercialmente disponible desde ese entonces de los años. Si vemos, cuando buscamos en los buscadores, en internet, por ejemplo en PubMed, con solo poner la palabra probióticos, miren cómo ha aumentado digamos, la cantidad de estudios que se han desarrollado. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado con la literatura pues, que vamos a leer, puesto que hay estudios con mayor evidencia, unos que otros, y mayor fuerza de evidencia o de significancia estadística comparado. Pero con solo poner la palabra probióticos, más de 20.000 estudios. Cuando utilizamos otros buscadores o otras palabras, microbiota, flora intestinal y demás, los estudios pues, van más allá de 60.000. Entonces, la controversia también es que, si bien es cierto, los probióticos los pueden, digamos, recetar tanto médicos, también hay suplementos utilizados como suplementos, nutricionistas, yo sé que aquí hay nutricionistas, médicos generales, especialistas y demás. Se ha vuelto pues un mercado global bastante ambicioso, digámoslo así, con un estimado de su valor en el 2013 de 32 billones y a un crecimiento anual de 8.1 billones, que más o menos se estima que para el 2027 el valor global de los probióticos va a llegar hasta 85 billones. Entonces, bueno, sabemos que la diversidad microbiana, cada individuo va a tener
o cada individuo alberga su propio patrón distintivo de composición bacteriana. Esto va a depender del genotipo del huésped, de la colonización inicial al nacer. Hay estudios pues, que describen que pues, un parto vaginal por la transmisión vertical pues, va a tener una mejor microbiota o más diversa que un neonato pues, nacido por cesárea. E igualmente, durante la sustancia o su vida, los hábitos dietéticos también van a influenciar esta microbiota a lo largo de su vida. Y más del 90% pues, son bacterioides y firmicutes. Esta diapositiva pues, la hemos visto en varias ocasiones. Vemos que como de cefalocaudal la proporción de microorganismos va aumentando, principalmente debido a que los sales biliares, el ácido gástrico, pues digamos que matan alrededor del 98-99% de las bacterias que inician en el tracto gastrointestinal, pero se estima que nuestra microbiota abarca más de 40 billones de microorganismos. Y estos microbios intestinales pues, añaden también en un promedio 600.000 genes a cada ser humano. También la importancia de esto. Esto, pues, para ejemplificar, más que todo, o resumir lo que ya mencioné, la diversidad de la microbiota, su composición, la funcionalidad, y hay algunos, pues, parámetros que nos pueden ayudar a ver si sí o si no esta microbiota de nosotros, pues, está, digamos, en un estado de equilibrio, que, pues, es importante con las pruebas antes mencionadas en las charlas anteriores. De igual forma, lo que va a influir pues, en nuestra microbiota, como ya mencioné, genética durante nuestra vida y lo que comemos, también la contaminación ambiental, tiene un papel bastante importante en nuestra microbiota. De hecho, pues, todo lo que ingerimos básicamente va a entrar en contacto con nuestra microbiota intestinal y va a tener sus diferentes mecanismos por los cuales podría alterar la mucosa de los enterocitos. Entonces, varias preguntas con respecto a la microbiota. Primero, hay una intervariabilidad entre persona a persona, como ya lo mencioné, pero a pesar de que en un individuo sano su microbiota permanece, digamos que constante a lo largo de la vida, también va a haber variabilidad dentro de la misma persona, dependiendo pues, de los estados de enfermedad o estados de equilibrio. Entonces, surgen muchísimas preguntas con respecto a la microbiota. Sin embargo, la charla pues, de hoy, tratándose sobre probióticos, vamos a ver entonces cuáles factores influyen en la composición y si podemos alterar con la utilización de ciertos medicamentos nuestra microbiota para obtener algún beneficio. Y de eso se basa la definición de probiótico. Es una definición, si ven ahí, bastante corta, simple, pero excluyente. ¿Por qué? Porque nos define un probiótico como aquellos microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Excluyente, ¿por qué? Tienen que estar vivos, tienen que tener cantidades adecuadas y tiene que estar demostrado con evidencia científica que producen algún beneficio para el paciente. De hecho, bueno, han salido pues mucho más información, diferentes definiciones, lo que conocemos como prebióticos, que son los sustratos utilizados selectivamente por estos microorganismos, como el alimento de los microorganismos, que también confieren un beneficio al huésped. Y existe la definición de simbióticos, que la podrías dividir en simbióticos complementarios, simbióticos sinérgicos. Complementarios, que es la unión de un probiótico con un prebiótico, que pueden ejercer sus efectos beneficiosos independientemente uno de otro. Sin embargo, los simbióticos sinérgicos sí van a necesitar selectivamente estar los dos en esa precisa composición para poder ejercer un beneficio al huésped. Es decir, por sí solos no presentarían beneficio, al contrario de un complementario, ¿no? Y esto básicamente es ejemplificado en una gráfica. Entonces, rápido con los probióticos. Generalmente los más conocidos, la inulina, oligofructosa, los galactosacáridos, la lactulosa, oligosacáridos de leche materna. La inulina encontrada en la fibra dietética, en los carbohidratos no digeribles, que han presentado, pues, se han evidenciado el favorecimiento a crecimiento de bacterias de lactobacillus y bifidobacterios, encontrada pues, en múltiples
alimentos, como ya mencionaron en charlas anteriores. Los oligofructosa, de igual forma, básicamente es una forma más corta de inulina. Los galacto-oligosacáridos, que son complejos de carbohidratos formados en la leche materna, y son, digamos, unos ejemplos de oligosacáridos de la leche materna. La lactulosa, que pues ya vemos que tiene evidencia en encefalopatía hepática, en la constipación funcional. Y bueno, yo quedando con el tema de la lactancia materna, es importante pues que veamos la importancia pues de la lactancia en los primeros años de nuestros niños, puesto que se ve grandes beneficios en los prebióticos selectivos que utilizamos o que se pasan de la madre a hijo en modulación inmunitaria, protección contra patógenos y desarrollo neurológico. Creo que aquí también hay pediatras, así que... Entonces, hablando someramente sobre los mecanismos de acción, puesto que es un tema bastante amplio, voy a mencionar por lo menos 3 mecanismos de acción por los cuales los probióticos confieren algún beneficio al huésped. De manera general, puesto que hay algunas cepas que tienen más o menos un mecanismo que otros o más selectivo para producir ciertos beneficios al huésped, hablamos de la exclusión competitiva, que no es más que una bacteria o un microorganismo tiene mayor selectividad por ciertos receptores en competencia con otros. Y eso le permite entonces disminuir la población de microbios de, digamos, la bacteria patógena. Eso es una de las formas en las cuales los probióticos ejercen su función. Otras de las formas en las que ellos ejercen su función puede ser por reducción del pH, la competencia con nutrientes y fuentes nutricionales, la producción de bacteriocinas, que no son más que péptidos de 30 a 60 aminoácidos, que lo que hacen es alterar la barrera citoplasmática de la célula en ciertos microorganismos por mecanismos electrofisiológicos, cambiando pues la fuerza motriz de esas bacterias y permitiendo pues el matar a esas bacterias y promover la sobrepoblación de bacterias buenas en contraposición de bacterias malas, microorganismos, cuando hablo de bacterias. De hecho, pues se ha visto que el Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, inhibe el crecimiento de Helicobacter pylori, Clostridium difficile, Rotavirus, E. coli, Shigella sp, pero especies. También no es parte de esta charla, pero en ciertos crecimientos de urobacterias también se ha visto que tienen evidencia en la inhibición de estos. Y como veremos más adelante, pues existe evidencia actual sobre tasas de erradicación en Helicobacter pylori con ciertos probióticos. Otras de los mecanismos que se ha estipulado es la actividad enzimática. Esto pues es en modelos animales, se ha demostrado que la beta-glucuronidasa hidroliza metabolitos a nivel intestinal y produce, al hidrolizarlo esto, metabolitos tóxicos. Estos metabolitos tóxicos en modelos animales han favorecido la formación de criptas aberrantes a nivel del tracto gastrointestinal, principalmente en colon, y la producción o el crecimiento de estas criptas aberrantes puede promover a neoplasias, es un premaligno. Buscando, pues no encontré estudios en humanos. Había uno que mencionaban un estudio pequeño de 300 pacientes en los que se vio que había disminución de la recurrencia de pólipos adenomatosos cuando los pacientes utilizaban el Bifidobacterium longum. Este pues inhibe esta enzima. De igual forma, hay otros mecanismos por los cuales los probióticos, mecanismos enzimáticos hablando de esto, pueden ejercer sus efectos beneficiosos, pues algo rápido de fisiología, pero básicamente, en resumen, disminuyen la producción de micelas mixtas a nivel del intestino, del intestino delgado de los enterocitos, disminuyendo entonces la solubilidad del colesterol y aumentando entonces la excreción del mismo a través de las heces. Entonces, esos son básicamente los principios por los cuales ciertos probióticos, digamos que tienen alguna función hipolipemiante o con disminución del colesterol. La producción de ácidos grasos de cadena corta, quizá una de las más importantes, tanto los probióticos como los polisacáridos no digeridos,
digamos que se unen a ciertos receptores a nivel intestinal y producen ácido graso de cadena corta, principalmente propionato, acetato y butirato, como ya mencionó el doctor anteriormente. Butirato es, digamos que el alimento de los enterocitos. Tiene ciertas propiedades las cuales lo hacen beneficioso para el huésped. El acetato principalmente en proliferación celular y apoptosis, y el butirato pues se une a receptores PPAR gamma, AMP cíclico, quinasa del AMP cíclico, aumenta la sensibilidad a insulina a nivel hepático, también a nivel muscular, y esto disminuye la acumulación de lípidos. También activan el GLP-1, como ya hemos visto en otras conferencias, tiene que ver también con la saciedad a nivel o la excitabilidad neuronal. De igual forma aquí, por la producción de ácidos grasos volátiles, también pues el butirato se ha visto que aumenta la diferenciación de linfocitos T hacia linfocitos T reguladores con la producción de interleuquina 10, que es básicamente antiinflamatoria, bloqueando vías de respuesta a alergenos y bloqueando vías TH17, que esta medía la producción o el incremento de la interleucina 17. Al bloquear esto, pues son, digamos, efectos beneficiosos disminuyendo la inflamación. Esto básicamente es lo mismo, solo que un poco más enredado, pero los probióticos tienen la capacidad, como vemos arriba hay diferentes cepas, de unirse a receptores de reconocimiento de patrones de ciertas células o bacterianas. A través de estos, unión a receptores de reconocimiento de patrones, los receptores tipo TOL, ellos ejercen una cascada antiinflamatoria también, se ha visto principalmente en el receptor 9, 2, 1 y 6. Entonces, después de todo este enredo, ¿cuáles mecanismos de acción, digamos, resumiéndolo así, los mecanismos de los probióticos? Competencia por nutrientes y sitios de adhesión, producción de metabolitos antimicrobianos, modulación de microbiota intestinal, fortalecimiento de la barrera intestinal, puesto que se ha visto que en algunas cepas aumentan o mejoran las uniones estrechas, disminuyendo pues, el intestino permeable, a la producción de intestino permeable, modulación del sistema inmunitario, como ya lo vimos anteriormente, y metabolismo de procesos bioactivos. También se ha visto pues, incremento de mucina a nivel de los enterocitos y incremento de la IgA secretora, que también pues, tiene sus efectos beneficiosos a nivel del enterocito. Son mecanismos propuestos de los probióticos, pero como les dije anteriormente, muchos de estos estudios pues, son también en modelos animales y hay que extrapolarlo a la evidencia con los resultados en diferentes patologías. Y bueno, otras definiciones, los probióticos básicamente son preparaciones de microorganismos inanimados o sus componentes que estos también pues, ejercen beneficio para la salud. No entraremos mucho en detalle en ellos, puesto que la charla pues, más que todo es de los probióticos. Entonces, cuando vamos a leer una etiqueta de un probiótico, es importante que las manufacturas de estos probióticos nos den la suficiente información para estar seguros de que vamos a dar el probiótico correcto para diferentes patologías. Entonces, nos tiene que dar garantía de potencia, es decir, que mantenga una viabilidad generalmente indicada por las unidades formadoras de colonias hasta el final de la vida útil, que tenga pureza, es decir, que se haya llevado procesos de fabricación que reducen significativamente cualquier patógeno, y la identidad. Muy importante esto en la nomenclatura. Debe existir o en la etiqueta nos deben informar sobre el género, la especie, subespecie si aplica y la designación de la cepa. Cada cepa va a tener una designación alfanumérica. Entonces, ¿qué nos va a permitir el hecho de que seamos más específicos con la cepa? Vamos a tener mayor posibilidad de realizar estudios con mejor evidencia y vincular los efectos buenos o malos de estos probióticos a las diferentes cepas. Estos son una tabla con algunos de los ejemplos de cambios taxonómicos que se han dado recientemente en el género de los lactobacillus, principalmente por temas de taxonomía anatómica principalmente, pero bueno, eso lo veremos después
con algunos ejemplos. Y esto es lo que les menciono de la nomenclatura. Es importante que tengamos el género, la especie, subespecie y la designación de la cepa. Como vemos aquí es género, por ejemplo, el último, Bifidobacterium longum, subespecie longum, la designación de la cepa, una designación numérica. Esto es lo mínimo requerido pues, para nosotros decir que ese probiótico cumple con todas las estándares de calidad antes de ser recetado. Y la dosis, pues, es también controversial. La dosis va a depender necesariamente de la cepa en la que vamos a estar prescribiendo, como veremos más adelante, y debe basarse, nuevamente, en la evidencia actual. Entonces, la evidencia. Generalmente los estudios se van a basar en 5 niveles de evidencia. Aquí les voy a poner principalmente los que tienen evidencia 1, 2 y 3, es decir, 1 que tienen revisiones sistemáticas por lo menos, los 2 en aquellos que tienen varios estudios aleatorizados controlados, pero que no tienen una revisión sistemática, y 3 que son estudios simples o únicos de controlados aleatorizados. ¿Y en cuáles patologías se ha visto beneficios basados en la evidencia? Pues en múltiples patologías, principalmente en intestino irritable, en las diarreas asociadas a antibióticos, diarreas por Clostridium difficile, en el tratamiento de en pediatría, también en diarrea aguda principalmente, que tiene mejor evidencia que inclusive que en adultos. Prevención de enfermedades infecciosas, la evidencia no es tan fuerte. De igual forma, en la enfermedad hepática esteatóxica asociada a difusión metabólica, digamos que la evidencia tampoco es tan fuerte, es de evidencia de paso 3. Sin embargo, principalmente es por el uso de unos compuestos con múltiples cepas, entonces definir qué cepa es la que confiere el beneficio es un poco difícil, pero se basan principalmente en lo que le mencioné anteriormente, disminución de la carga de colesterol a nivel hepático por aumento de la excreción. Además, se ha visto en algunos estudios que disminuyen la fibrosis en algunos casos, y disminución de pruebas hepáticas como tal. En síndromes malabsortivos y en enfermedades como el cólico y enterocolitis necrotizante, principalmente en población pediátrica, también se ha visto pues, que hay cierta evidencia. Yo les voy a colocar, como si fuera un campeonato, el podio de los que tienen mejor evidencia. Entonces, en el tratamiento de la diarrea aguda en adultos, principalmente la evidencia que se ha encontrado es evidencia 3, solo estudios aleatorizados, únicos. Pero como vemos acá, la diarrea asociada a antibióticos sí tiene estudios con una mejor evidencia. Hay estudios con evidencia 1, 2 y 3. Principalmente también en diarrea asociada a Clostridium difficile, la evidencia 2 y 3. Coadyuvancia con la erradicación del Helicobacter pylori, la evidencia es 2 y 3. Sin embargo, bueno, esto probablemente se hable en la siguiente charla, que es del Helicobacter pylori, pero revisando, ya hay un estudio publicado en febrero del presente año, donde evaluaban las tasas de erradicación de Helicobacter pylori cuando utilizaban Saccharomyces boulardii por lo menos por 14 días durante el tratamiento, y encontraron pues, que habían tasas mejores de erradicación desde un 7 hasta un 14-15% cuando utilizaban el Saccharomyces boulardii como terapia adyuvante, nunca sola obviamente, para la erradicación del Helicobacter pylori. También en síndrome de intestino irritable, en la constipación funcional, evidencia 2-3, en la enfermedad inflamatoria intestinal, evidencia 2-3. Esto más que todo para ejemplificar un estudio de los que le mencioné, el que tiene mejor evidencia es un metaanálisis. Entonces, en este metaanálisis evaluaron alrededor de 36 estudios, y como ven acá, si bien es cierto el efecto global fue una reducción del riesgo de un 38%, hay una heterogeneidad bastante, digámoslo, moderado, llega a un 58%. Concluyen, si bien es cierto que reduce el riesgo de la diarrea asociada a antibióticos, pero hay que realizar mayores estudios o mayores investigaciones sobre el tratamiento y la duración. En estos estudios, lo que estuve revisando, pues sí utilizan diferentes cepas, diferentes dosis en el tratamiento para
la diarrea asociada a antibióticos, por lo cual digamos que deja esto sobre la heterogeneidad pues, en una incógnita, ¿no? Entonces, esta es una lista enorme de la evidencia actual en los diferentes patologías. Yo traté de condensarla y ponerle por lo menos los que tenían mejores niveles de evidencia. Por ejemplo, en el tratamiento de la diarrea aguda en pacientes adultos la evidencia es 3. O sea que utilizando el Saccharomyces boulardii, Enterococcus faecium, Lactobacillus paracasei, con sus respectivas cepas alfanuméricas, o el Lactobacillus rhamnosus, la evidencia sigue siendo 3, pero si lo contraponemos contra los pacientes pediátricos, miren la evidencia. Hay mejores estudios de la utilización de probióticos en diarrea aguda. La diarrea asociada a antibióticos, como mencioné, es la que tiene quizá la mejor evidencia, Lactobacillus rhamnosus, Saccharomyces boulardii. En pacientes que se utiliza el tratamiento como prevención en Clostridioides difficile, también Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces boulardii nuevamente, con evidencia 2. Coadyuvante en terapia con Helicobacter pylori, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Saccharomyces boulardii, Bacillus clausi, tienen evidencia 2. Y como les mencioné, estos son guías del 2023. El estudio pues, que les mencioné salió en el 2025. Así que quizás la evidencia pues, vaya cambiando con respecto, vayan saliendo mayores estudios, mayor cantidad de estudios de mejor calidad. En el síndrome de intestino irritable, el Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium infantis son los que tienen evidencia 2, pero hay alrededor de una lista de 25 cepas de tanto prebióticos como probióticos y composición de diferentes cepas de probióticos en la utilización de estos probióticos a nivel de la enfermedad inflamatoria, el síndrome de intestino irritable. En colitis ulcerativa, si ven aquí, la evidencia está en una combinación de bastantes cepas de probióticos, es evidencia 3, relativamente baja, y la Escherichia coli de Nisle, que les mencioné al inicio de la charla, pues es evidencia 2 para el mantenimiento de la remisión en pacientes con colitis ulcerativa. Después existen otra cantidad de combinaciones de cepas que han demostrado beneficios con evidencia 2-3 también. En la constipación funcional, principalmente la mayor evidencia, como ven acá, son en prebióticos. El uso de la lactulosa, inulina, los oligofructosa, son los que tienen mejor evidencia en contraposición pues, con el Lactobacillus reuteri, que tiene una evidencia 2 con estudios aleatorizados controlados. En enfermedad diverticular no complicada, aquellos pacientes que se quejan principalmente de dolor, sin sangrado, sin diverticulitis, también hay evidencia 2 con Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, para la constipación funcional. Esta es la guía principalmente en la que me basé para la charla, es 2023. Como mencionaron en las charlas anteriores, no quise poner las guías americanas, principalmente porque en ellas no dan unas recomendaciones fuertes con el uso de probióticos en casi todas las patologías. Entonces, me basé más que todo en esto, en donde evidencian ciertos beneficios de estos probióticos en el huésped. Sin embargo, pues obviamente sigue siendo un tema controversial y hay que agarrar con pinzas pues, cada paciente y cada indicación, basándonos siempre en la mejor evidencia. Entonces, doctor, pues, ¿tengo que aprenderme de todos los probióticos? Pues no. Existen ya ciertas aplicaciones que nos permiten o nos ayudan a elegir la mejor opción para cada paciente y para ciertas patologías. Aquí les coloco una, eso lo pueden descargar en el celular. Tiene el uso de los probióticos a nivel en Estados Unidos y en Canadá, tienen la opción. Y como ejemplo aquí buscan el antibiótico, la diarrea asociada a antibióticos, te da diciendo cuáles son las cepas, los probióticos que puedes utilizar e inclusive te pone el nivel de evidencia ahí en lo que tú puedes también cliquear, ver el nivel de evidencia y te dice el nivel de evidencia también en las otras patologías de ese probiótico que estás utilizando. Es bastante útil. Pero obviamente después de esto pues hay que corroborar que tengamos en nuestro país las opciones, ¿no?
¿Son seguros? Sí. Los probióticos son seguros si son bien utilizados, con la indicación adecuada, pero no son para todos. Existen ciertas contraindicaciones, aunque pocas, existen las contraindicaciones en aquellos pacientes con inmunosupresión grave, por lo menos que tienen neutropenia severa, pacientes en UCI con catéter intravenosos. Ellos se han descrito casos en bacteremias o sepsis por lactobacillus y también fungemias por Saccharomyces boulardii, algunas relativas. Pues existe el riesgo teórico de endocarditis si estamos utilizando microorganismos en síndrome de intestino corto, en aquellos pacientes con inmunosupresión moderada. Y los efectos adversos, si bien es cierto son raros, pues también se pueden dar: distensión abdominal, flatulencia, heces blandas, diarrea, principalmente al inicio del uso de los probióticos. Y las recomendaciones de la guía, pues principalmente es utilizar la cepa, dosis y la duración adecuada. Los estudios varían en cuanto a la duración, generalmente se dan entre 6 a 8 semanas, dependiendo de la patología. Algunas inclusive requieren más tiempo, mayor de 12 semanas. Y ya para finalizar, para llevar a casa, en la página de la ISAPP hay unos infogramas bastante didácticos que podemos revisar, y los mensajes que quiero que se lleven es: ¿más es mejor? Pues no necesariamente, va a depender de la dosis, lo que haya demostrado la evidencia. O sea, cada cepa va a tener su efecto dependiendo de la dosis y la indicación, ¿no? Mayor número de cepas en un compuesto es mejor, tampoco es necesariamente cierto. Más cepas no es garantía que un probiótico sea más beneficioso, inclusive hay algunos que con una sola cepa tienen los efectos beneficiosos demostrados para esa sola cepa, y por eso tener cuidado a la hora de la compra o la recomendación, ¿no? Algunos piensan que si tienen más bichitos va a ser mejor, pues no. Son seguros cuando la indicación es correcta, es cierto, y se debe cumplir con la definición para categorizarlo como un probiótico. Y por último, el correcto etiquetado. Cuando vean un probiótico, tenemos que asegurarnos de que tenga todo esto, que tenga una información de su almacenamiento, la dosis recomendada, la utilidad o para qué se utiliza, la unidad formadora de colonias viables al final de la fecha de vencimiento de ese probiótico. Es decir, necesitamos saber cuántos probióticos viables van a estar en el momento de que ese probiótico, digamos, caduque. Y debe estar bien identificada el género, especie, demás, y la compañía, contacto de la compañía si es necesario, pues también sería ideal. Gracias.